Vamos ahora a hacer silencio para yo poder hablar. Eso es así. Esto es un programa en vivo y justamente vamos ahora a darle la bienvenida a Ramón Santos. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias muy a Dios. Ramón llegó en una guagua de transporte escolar. Muy concurrido el programa y mucha gente que habla con usted, eso es bueno. No, claro. Llegó en una guagua de transporte escolar de la de Figuereo. Si yo sé que ustedes tienen esa entrevista aquí, hubiera venido todavía más temprano para hablar fuera del aire con Figuereo. Pero es que yo pensaba porque que a mí me inquieta mucho. No, para nada, pero me agradó muchísimo porque la gente tiene que tener iniciativa y mucha gente de los poderosos del mundo de hoy fueron gente que tuvieron sus ideas, sus sueños y que un día se le hicieron realidad. Va a costar un dinerito, pero más deben costar las infraestructuras escolares que se han hecho que dos cosas importantes, la seguridad de los niños y el trabajo de las mujeres. Sí. 15.000 mujeres que están preparadas y que no consiguen trabajo. Bueno, es una iniciativa. Sí. Pero fíjate, le voy a repetir una frase que me dejó aquí Manuel Gómez el día de hoy, y es importante, de Abraham Lincoln. La filosofía del aula en una generación será la filosofía del gobierno en la siguiente. Así que si nuestros alumnos, nuestros niños el día de hoy se sienten atendidos y respaldados y con transporte de parte del gobierno, va a haber en las generaciones siguientes mejores gobiernos. ¿No lo cree así? A mí me inquieta mucho esa situación, pero hay otra que me inquieta más. A ver. No porque me duela más, sino porque la considero más factible, más realizable, y porque tiene unos efectos de inmediato. Es decir, aquí tenemos una gran parte, y eso llora, como dicen, llora... ante la presencia de Dios. Exacto. Llora en la presencia de Dios. Que 2 millones de motocicletas que hay aquí, que es una realidad nacional, de las cuales varios cientos de miles transportan niños a la escuela, porque lo del burro está bonito, pero me hubiera gustado que hubiera sido 4, como tú, Michelle, le escribía, o alguno de ustedes. El padre con los 3 niños atrás, que es lo típico. O el padre, la madre y 2 muchachitos. Ahí está el burro. Sin embargo, hay otra realidad que nos golpea en la cara y que nos va a golpear dentro de unos días. Y son... En el caso nuestro del Santo, de la capital, y lo propio está sucediendo en muchos lugares en el interior del país, pero en el caso de la capital, 60, 70, 100, 110 mil, 50, no sé la cifra, una cantidad considerable de automóviles salen a llevar un niño a un colegio, porque Michelle al final del programa tocó el tema colegio. Salen a buscarlo, vuelven a llevarlo en la tarde a otra clase de inglés o a otra actividad deportiva y vuelven a buscarlo. Entonces, en un país como este, donde los propietarios de colegios privados cobran lo que les da la gana por lo que les da la gana, no veo razón, aunque no existe en otro país o existe en pocos países, ¿por qué no establecer la obligatoriedad del transporte colectivo en los colegios privados, aunque haya que modificar leyes? Porque en la mayoría de los países del mundo, como mencionaba el entrevistado anterior con respecto a al transporte de las escuelas, es estatal, pero aquí no hay eso. Aquí nada más hubo transporte estatal en las escuelas cuando la UAS tenía la flotilla aquella de autobuses. Jamás la ha habido. Entonces, yo siempre digo y siempre tengo también ese proyecto, pero como no soy transportista no tengo por qué elaborarlo. La idea, llamémoslo de esa manera, de que el gobierno tiene todas las posibilidades de someter un proyecto de ley donde establezca puede ser incluso a través del Intran, donde se establezca que todos los colegios privados de tantos alumnos en adelante, de los que cobran las tarifas estas carísimas, tengan que incluir en la tarifa el transporte
a los niños, y que el gobierno a cambio le da una serie de incentivos, porque tú no puedes establecer una obligatoriedad sin medir las consecuencias económicas, pero la mayoría son muy buenas empresas, los colegios privados. Entonces tú estableces los incentivos, le garantizas seguridad a esos autobuses medianos, que no tienen por qué ser grandes tampoco, pueden ser de 25 o 30 pasajeros, y tú vas a sacar de la calle todos los días 30, 40, X cantidad de vehículos que van a andar haciendo estos tapones que son insoportables. El que quiera saber si lo que yo estoy diciendo es verdad o mentira, que cuando abran las clases vuelva y salga otra vez a la calle, si no ha salido, para que vea que está soportable la capital en estos momentos que están de vacaciones los niños. Sí, el lunes ya se acabó. Aunque en eso también influyen las otras escuelas y las universidades. Pero estoy seguro que si eso se hace, se reduce bastante la cantidad de tapones en la capital. Bien, el tema de las escuelas y de los colegios privados en Santo Domingo es difícil de tratar, es un tema complejo. Yo creo que no estoy 100% de acuerdo contigo con respecto a la iniciativa de lo que si un colegio es caro o es barato. Creo que en Santo Domingo hay que ver fríamente el tema de la educación, que hay un fenómeno que es en los colegios y las escuelas públicas, y dentro de los colegios privados usted tiene, yo le diría que un menú, usted tiene colegios cristianos, evangélicos, católicos, personas que tienen un colegito, los colegios que son empresas grandes, que están bien estructurados y con inversiones grandes. Y todo esto yo te diría a ti que la cosa cambió. Usted quiere tener un hijo en un colegio que cueste mucho, pues téngalo. Si no, no se queje y lléveselo para otro. Sencillo. Esa época de nosotros, de que la asociación de padres nos juntamos y no nos hagan un alza en el colegio, eso no. Lo que pasa es que lamentablemente eso toca directamente la clase media. Es un renglón entre el alto y la clase media, en el que va directamente al salario, afecta directamente a la familia, inclusive la familia clase alta. Cuando adquieren esos colegios caros le dicen son $10,000, son $12,000, y usted tiene 3 hijos. Estamos hablando de $1,5 millones de pesos al año. Y pero esas son decisiones que usted toma. Si usted no quiere... Pero la educación en el mundo entero. Pero la educación en el mundo entero también. Usted tiene Harvard y usted tiene en las mejores escuelas privadas de Nueva York y de Estados Unidos, que si usted no tiene $200,000, usted no va para adentro. No va, claro. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se está comprando otras cosas. Ahora, obligar a los estudiantes o a esos colegios, yo me voy más allá. Comencemos con la iniciativa, que den el servicio, y tú verás cómo se descongestiona un poco. Incentivarlo, no hay que obligarlo. Nosotros decíamos aquí, hablamos del profesor, que lo obliguen a cada colegio de eso, a que tiene que ponerme 1.5 parqueos por profesor que tenga. Porque lo primero es que nuestras calles están ocupadas en parqueos de lado y lado. Y se ha perdido el tema de la posibilidad de descargar los estudiantes. Y luego usted puede hacer 1000 cosas. Usted puede llevar a los profesores, usted puede crear incentivos. ¿Por qué? Porque es que hay un sector importante que es en el polígono central, que cuando usted junta todos esos colegios a la misma hora y esos salgan a la calle, eso es una locura de ahí en adelante. Y eso no es verdad que es tan fácil, porque, óyeme, tú mencionaste, vamos a suponer que sean 200,000 muchachos en la capital. Y de los 200,000, yo te garantizo que 50,000 lo están llevando choferes. Claro. Párate en un colegio de esos. O las esposas. Choferes. Porque además, déjame decirte, lo que yo sugiero sale más económico. No es un problema de carga. Claro, pero el problema es que esos muchachos, no es más caro que el niño vaya con un transporte colectivo seguro, que vaya en un automóvil de 8 cilindros a llevarlo. Lo que pasa es que el problema del parqueo, de la seguridad,
del parqueo. Sí, son demasiado, son demasiado ayer yo mencionaba a la ministra Claudia, la directora del Intran, Claudia Francesca. Claudia Francesca, ¿qué comenzó a buscar? Parqueo. Vamos a hacer un inventario de los parqueos de la capital. Y tú te pones a pensar y dices, ¿y qué pasa? ¿Y cómo tú vas a organizar el tránsito si tú no tienes dónde? Hay que sacar los vehículos de la acera. Sí, hay calles, señor, que están parqueados de ambos lados y no se puede circular. Pero todo, óyeme, aquí hay 4 calles ahí en Naco, entre la Tiradentes, López de Vega y la Ortega C, que están llenas de torres. Que ya entre el zafacón y los portones para entrar a los proyectos, los parqueos, no hay donde parquear una gente. Sí. Y los promedios... Y las que no tienen eso, tienen parqueo de ambos lados. Y el promedio de esos apartamentos es de 2 parqueos por apartamento y son 3 vehículos por apartamento. Sí, así de sencillo. Por cada apartamento hay un vehículo fuera que no cabe. Entonces, les pregunto, vuelvo y les pregunto, el problema nada más es de transporte. No, aquí lo que pasa es que es una combinación de eso. Igual que es importante decirte, aquí hay 5 o 6, lo que pasa es que la gente no quiere hablar. Vamos a hablar claro. Carol Morgan, San George, aquí hay 10 colegios, 15, que son los que generan, 15, que son los que generan el 90% de los carros. Sí. En esas 10 calles, usted coge la Gustavo Mejía Ricard, yo no sé cómo se llama, un Montessori que está allá, y le da para adelante a 1 hora, hasta llegar al final, y usted va a encontrar 3 colegios y dos que hay. Y después se va, en cada unidad del polígono central, usted va a encontrar en calles importantes la salida de los colegios. Sí. Y cuando usted lo ve, y no es que son malos, porque si cuando ellos se pusieron ahí no estábamos pensando no solamente eso, hay que entender. Si estos colegios tuvieran que hacer las inversiones de verdad, con esos parqueos hay que ver si todavía serían rentables. Porque por eso yo te voy a decir algo. Yo no estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que los colegios privados son un negociazo. Porque un negocio es algo, y nuestro invitado nos va a ayudar en eso, en base a su inversión. Claro. No es lo mismo cuando usted coge $1.000.000 pesos y alquila una casa, pero y le paga 30,000 pesos, 20,000 pesos a un profesor, que cuando usted se busca una propiedad que le cuesta 300 millones, 400 millones de pesos, para que ustedes sepan, claro, y le paga a un profesor 60, 100 mil pesos, y se trae un profesor de Estados Unidos, se trae un profesor de Europa a dar música. Pero yo no estoy, yo no estoy diciendo que porque sea un negociazo haya que penalizarlo con algo que es un servicio que le mejora. Yo estoy diciendo que es un buen negocio porque eso es lo que le expresa la clase media a uno, que no se atreven a decirlo en los colegios para que no le saquen los muchachos, para que no lo afecten, ¿entiendes? Que dicen, ahora se inventaron tal cosa, y es lo que se oye en los medios de comunicación cuando la gente se va a quejar, y es el clamor de que el ministerio se meta más allá de donde puede con el tema del colegio, porque es una empresa privada. Yo estoy hablando de un proyecto, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que 4 de esos colegios que yo mencioné, creo que el Carol Morgan hizo un parqueo. Sí. Creo que el San George ahora y el año pasado compraron 2 parqueos para los profesores. Esa pudiera ser. Óyeme, pero comenzaron por un sitio, porque lo conozco, pero aquí hay muchos colegios que no tienen la iniciativa ni siquiera. Ni están pensando en eso. Óyeme, como los restaurantes. Pero no hay ninguna pero ven acá, ¿y cómo que a mí me van a dar un permiso de suelo para un restaurante que no tiene un parqueo y tiene 250 sillas y 10 terrazas? Sí. ¿Y vamos a resolver lo del parqueo? Pero no te dan permiso de suelo. No te dan permiso, no te dan uso de suelo. Tú alquilas el casón, entonces después lo decora ahí adentro. Y cuando el inspector viene, tú resuelves. El inspector del ayuntamiento. Eso es así. Tú alquilas el casón. Y entonces para colmo, para que tú te incomodes más, cuando tú vas pasando y hay un cliente que está saliendo para atrás del restaurante, el guardián, en vez de decirle al cliente, espérese que Michelle y Ramón Santos van pasando por ahí, o va pasando un vehículo, le dice a uno que va en su calle libre, que se detenga para que el cliente se porte bien con él y lo deje salir. Yo te digo algo, yo hablé aquí de eso, y de los mismos restaurantes que tú dices, no, dale el carro, nosotros tenemos valet parking, sí. Pero ¿qué es lo que hacen los valet parking? Te cogen el carro y dan la vuelta a la calle, donde hay un espacio vacío, te parquean el carro. No importa si hay uno del otro lado. O tampoco. Si te lo van a robar o a rayar. Y por último, te quiero decir que como hoy es un día de soluciones de tránsito, uno es el transporte escolar, otro es el parqueo, otro es los profesores, otro es las escuelas, yo te digo algo, sea para las empresas, viendo ese tipo de unidades,
ese tipo de unidades que plantean, no tienen nada más que ser para el transporte escolar. Si el gobierno coge hoy, el polígono central de Santo Domingo como plan piloto y elige dónde parquear 5 o 6 parqueos satélites de cada uno 1.000 o 2.000 vehículos, uno por ejemplo o 2 en el Centro Olímpico, uno ahí en el hoyo grande ese que está en la López de Vega frente al metro, López de Vega esquina Kennedy, en ese hoyo ahí que hagan un parqueo estatal, gubernamental, de la alcaldía, yo no sé de quién, y que hagan otro en el área de la Núñez de Cáceres, Winston Churchill, y otro por la 27 de febrero, que compren 5 o 6 casas, y hagan el parqueo. Y tú dices, y de ahí lleven la gente a esos centros educativos y a esas empresas. Que la gente sepa que a las 7, a las 8, a las 9, una guagua va a bajar a Lincoln o va a bajar a López de Vega y usted se monta y se queda. Claro. Yo recuerdo unos amigos míos que vivían a 1 hora de Miami y ellos dejaban, todos los días manejaban 16 minutos al metro de ahí al tren. Se montaban en su tren, dejaban el vehículo en el parqueo del tren y se iban en su tren hasta Brickell, donde trabajaban y caminaban 2 cuadras. O gente que lo hacían al revés. Tenían el puente cerca, el metro, dejaban el carro en el área de trabajo y nada más se lo llevaban los fines de semana. ¿Y dónde están las políticas públicas aquí de que usted no puede andar en el carril izquierdo si usted anda solo en el carro? Imposible. Hay 1000 cosas que se pueden hacer. Usted no puede cruzar por el puente Duarte entre 7 y 9 de la mañana si usted anda solo. Entonces se juntan Edward con Pablo y dicen, no, vámonos los dos juntos y dejamos un carro y mañana nos vamos en el tuyo y pasado venimos en el otro. Y eso es lo que aquí no está ocurriendo, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a... Ya en la parte final de este comentario, yo quería, Michelle, como tenemos tantas cosas en agenda en los temas de consumidor y agropecuaria, solamente voy a enunciar los temas pendientes que tenemos para que nuestros televidentes tengan la idea de por dónde vamos y luego entonces vamos a hablar con nuestro invitado. Yo apunté algunas de las notas, por ejemplo, tenemos pendiente la evaluación en los sitios de expendio de alimentos de los 12 productos más importantes desde el punto de vista económico de la canasta alimentaria. Tenemos la variación de precios y descuentos de los especiales que hacen los supermercados, que estamos ya en proceso de analizarlo, que dicen hoy un 40% de tal cosa, pero hay que ver sobre qué precio es ese 40%, si es sobre el que se inventó ese día o sobre el que rigió durante la semana. Las bebidas energizantes versus la presión arterial y la frecuencia cardíaca, tenemos que trabajar sobre eso, que están ya sumándose más bebidas al mercado. Tenemos también la manipulación de los alimentos y la inocuidad, que es un tema bastante amplio porque y estamos hablando de productos agropecuarios, no estamos hablando necesariamente de productos industriales ni de leche todavía. Estamos hablando de pulpa de tamarindo para que la gente vea cómo se hace eso. Estamos hablando de aguacate que se venden en la calle, de las semillas, del maní, de todas esas cosas. Son temas, y de frutas y vegetales que son un foco de contaminación de enfermedades. Hay que hablar del tema del engaño de los víveres, en el caso de la yuca, con la teñida de la tierra que se importa de la hermana República de Moca, la tierra para ponérsela a la yuca y venderla de otros lugares, yuca de malísima calidad. Tenemos el tema especial, que es el dinero que tiene la gente, porque esto tiene todo que ver con consumidor. Del 2000 para acá, la gente que ha cotizado en la Seguridad Social, que hay un montón de gente que no sabe que tiene dinero en los bancos de eso. Cada vez que hablo con una persona que tiene ese tema, cuando va, dice, pero mira, yo no sabía, tenía 200.000, tenía 100.000. Y esas son cosas, temas interesantes. También vamos a hablar del tema de los vehículos, que ayer tenían un programa muy interesante, ustedes estaba lloviendo, yo le doy mucho seguimiento a este programa, y vamos a
hablar de algo, ampliar en ese tema. Yo quiero que un día hablemos de eso, porque es una pena que el impuesto que se llama de la primera placa que tú mencionabas ayer, que es el único impuesto que nos dejan las manos libres para nosotros establecerlo, porque los demás en el tema de del DERE-CAFTA no pagan arancel, tal y como tú decías, que no entendía mucho tu pariente, pero en el caso de la primera placa es un crimen que un vehículo, como el vehículo en el que yo ando, que me prestaron, que da 9 kilómetros por galón en la ciudad, de gas o de gasolina, no importa de lo que sea, pague el mismo impuesto a la primera placa que otro vehículo que da 4 veces más de rendimiento. Y así se está llenando el país de vehículos de alto cilindraje, gastando más. Desde luego, esto le genera muchísimo más dinero por la venta de combustible al gobierno. Pero ese no es el tema. Vamos a hablar con el ingeniero. ¿Con quién vamos a hablar? Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Basilio Sánchez, contador público autorizado, especialista en impuestos y amigo de Síntesis, ¿verdad? Así es. Que hoy viene en calidad de invitado real a hablarnos de los temas de importancia. El otro día, digo, para el tema de consumidor, el otro día usted vino aquí como parte del Instituto de Contadores Públicos, que usted es vicepresidente, ¿verdad? Soy presidente de la Comisión de Ética del Instituto. Bien. Basilio, bienvenido de nuevo a este programa. Yo creo que qué bueno que usted nos acompaña hoy. Y porque nosotros hoy hablamos con los consumidores. Hay gente, consumidor, como decía Ramón, es todo. Hay un tema que estuvimos discutiendo esta semana, y es dentro que es la parte de los bancos, con unos fondos que se están liberando ahora del encaje legal y eso. Y Andrés Terrero nos decía, no, porque eso rompe el secreto bancario. Eso rompe el secreto bancario. Usted como contador público, ¿hasta dónde la parte contable y fiscal puede romper el secreto bancario? Fíjate, Michelle, gracias por la invitación. El tema del secreto bancario es un tema que ha estado sobre la mesa en estos últimos meses, y fíjate que inclusive ahora mismo con la aprobación de la ley de lavado se tocó el tema del secreto bancario, y hay muchos teóricos que plantean que en realidad el secreto bancario es una figura que a través del tiempo ha dejado de ser tal, porque ya hay una serie de entidades que tienen acceso a través del mecanismo que la misma ley plantea hacia ciertas informaciones sobre el tema del secreto bancario. Yo creo que habría que verlo en el contexto de los mismos procesos que tienen las entidades, porque, por ejemplo, si vemos el tema del secreto bancario de cara a la Dirección General de Impuestos Internos, hay un mecanismo donde la Dirección General de Impuestos Internos, a través de la Superintendencia de Bancos, tiene acceso a la información. O sea, pero va a depender de qué se trate, de qué caso se investigue, para fines de lo que es el mantener la figura del secreto bancario. O sea, yo creo que no es tan fácil. No es, o sea, hay un procedimiento, porque evidentemente mientras se mantenga la figura del secreto bancario, la información no es abierta. Por ejemplo, fíjate que hay una retención que se estableció a través de una norma 13, donde se retiene el porcentaje para remitir a la Dirección General de Impuestos Internos, el punto 015, y por ejemplo, de los cheques, por ejemplo, hay quienes piensan que esa información va abierta a la Dirección General de Impuestos Internos, y realmente esa información va cerrada, va encristada. Evidentemente, hay un reporte de lectura en la página de la DGI, por ejemplo, donde ellos mantienen la información de las cuentas que vienen esa retención. O sea, entonces ahí... perdón, que te voy a interrumpir. Entonces el banco informa a Impuestos Internos lo que le da la gana, porque si no va a decir de quién es la cuenta ni el monto.
Nada más va a decir el monto que obtuvo, pero entonces... El monto y la cuenta. Ajá. El monto y la cuenta. O sea, por ejemplo, la empresa... ¿Está por ahí salen los cheques que se hicieron? Ahí entonces viene el detalle del secreto bancario. Para la administración tributaria tener acceso al detalle, entonces tiene que cumplir con el procedimiento de solicitarlo a través de la superintendencia. Y por eso yo digo que el tema del secreto bancario es a media, porque sí hay informaciones que llegan a las instituciones. Ahora hay un nivel de información que no llega, que tiene que ser entonces a través de procedimiento. Yo quisiera, Ramón, para cerrar el tema de los colegios, que me... volviste. Sí. Le tocó. Lo que pasa es que hay quizá, como es un día del consumidor, ¿verdad? De informar al consumidor, decir dos cosas. Antes se tenía la teoría de que los colegios era un gran negocio. Por ejemplo, nosotros que tenemos clientes que son colegios, nos hemos dado cuenta que no es tal. Que no es tal. Y voy a explicar dos razones que han, de alguna manera, limitado quizá el rendimiento que en un momento ese tipo de actividad generaba. Lo primero es que los dueños de colegios no son empresarios de la educación. Normalmente son maestros que de alguna manera se independizaron. O gente que se metieron en eso porque entendían que era un buen negocio. Que es la minoría. Okay. Fíjate que surgieron dos elementos en el sistema que han limitado o han disminuido el margen de rentabilidad de los colegios. Primero fue la Ley de Seguridad Social. Fíjate que hace 15 años casi ningún colegio tenía seguro para sus profesores y sus empleados. Es fuerte esa carga. Sí, así es. Entonces, cuando se implementa el sistema de seguridad social, la carga para esta actividad pues comenzó a ser pesada. Más luego, fíjate que hay un detalle que hay que aclararle al público televidente, y es que inclusive para muchos dueños de colegios, que entendían que los colegios estaban exentos de impuestos, Michelle. No, los colegios son compañías por acciones. Y son compañías obligadas. Pero antes, una vez sí. No, aquí los colegios ya son compañías por acciones. Pero antes sí. Nunca han estado exentas de impuestos. Antes lo que pasa es que nadie pagaba, que no se lo cobraban. Así es. Antes era simplemente que no se le cobraba, entonces eran los padres de familia. Y ahora tienen que pagar. Y los colegios claro, pagan el 25% del impuesto. No tienen todo tiene una ventaja, porque eso sí tienen los colegios, que lo que ellos establecen que hay que pagarle... hay que pagarle. Sí, lo que pasa, y fíjate que ahí voy de acuerdo con Michelle, porque cuando se habla de inversión, es un tema muy difícil para una entidad que su margen... Es bueno que tú hagas la aclaración. Sí, además, yo no quiero quedar como enemigo de los colegios, porque tengo amigos que son propietarios. Y un detalle importante, fíjate que a raíz surgieron dos elementos más. La implementación, que vamos a hablar un poquito de la eficiencia recaudatoria y los mecanismos de la DGI. Cuando se implementan los comprobantes fiscales, los colegios quedan dentro de la obligación de reportar. También. Entonces, sí, porque los papás usan... O sea, ¿los colegios pagan ITEVI? No pagan ITEVI. Los comprobantes fiscales que el padre cuando paga su colegiatura utiliza eso como un gasto y lo puede deducir y le devuelven unos chelitos para... Ahí viene el tercer elemento. Fíjate que después de los comprobantes fiscales viene entonces la ley de incentivos de la educación. Okay. Entonces, ahí entonces entra lo que plantea Michelle, donde el padre que somete los comprobantes fiscales, ¿qué pasaba? Que habían colegios que no reportaban a la renta los ingresos. Ahí era que se armaba. Entonces, inclusive muchísimos colegios salieron notificados a partir de ese beneficio que el padre pretendía tener a través del reporte del gasto educativo. Como debe de ser. Hay muchísimas cosas más. Usted tiene que primero eran profesores que tenían escuelas y colegios privados pequeños, iglesias y eso. Que fueron creciendo. No, pero también entraron empresarios de la educación. Sí, entraron empresarios de educación que compiten. Entró el 4% y un colegio tiene hoy que competir con una tanda extendida gratis. Con un desayuno. Porque estamos hablando del colegio promedio del grueso, de los colegios que son muchos, los que son a 5, a 6, a 7 mil, a 8 mil pesos, no 5, 6 mil, 8 mil dólares.
Estamos hablando del grueso. Tiene una competencia fuerte. Y el salario. No es lo mismo 45,000 pesos y pensiones y todo que 20 y pico de mil pesos en el otro sector. Los profesores hoy. Entonces, ahí es que viene el asunto. No es una competencia tan fácil. Bien, ese es un tema que vamos a tener que hacer un programa para eso. Primero porque tú conoces mucho de eso. Y segundo porque a Michelle le fascina. Y a mí también. No tanto. No hay que ser objetivo con eso. Sí, pero yo tengo algunas cosas en agenda, Basilio, que son del momento. Y quisiéramos aprovechar estos minutos que nos quedan para ver tu opinión. Mira, ahora estamos en una disyuntiva, y fuera del tema de lo importante de la ley de lavado, que es el segundo tema que tenemos de importancia. Yo no quiero dejarte ir sin que hablemos de una cosa, que el gobierno ya ha dicho por diferentes medios y por diferentes formas que no habrá reforma fiscal, que no habrá nuevos impuestos, no reforma fiscal, porque se está pendiente de un pacto de que no se sabe si se da o no se da, eso no hay problema con eso. Pero el gobierno no está en el momento político para establecer nuevos impuestos, aunque se necesita del establecimiento de nuevos impuestos quizás, al mismo tiempo que se necesita la eliminación de algunas exenciones, quizás. No tanto como la gente cree, porque la gente cree que las exenciones se las sacaron de un sombrero y no saben las razones, sin saber las razones. Ahora, yo te pregunto, ahora en este momento lo que se está tratando de que la gente se organice, porque independientemente del secreto bancario, si la renta quiere saber si tú estás tributando, no lo va a saber. Aquí hay una cantidad de gente que tiene la mentalidad de creerse que yo no soy socio del gobierno, yo no me voy a organizar, porque fulano se organizó y le pusieron a tributar, con razones, y a veces sin ella, y muchas veces sin ella, y no sabe hasta dónde la mano de la renta, como la mano de la justicia americana, le puede llegar. ¿Cuál es el tiempo en el que la renta puede descubrir? Por ejemplo, tú tienes 10 años, 5, 8 años, haciendo negocio en el mercado de la Duarte, manejando millones de pesos, metido en el banco. La renta tiene un mecanismo y mañana, si le da la gana, pone un organismo de seguridad que te informa y te dice, bueno, vamos a trabajar con Basilio, que se está ganando unos millones de pesos diarios y no ha tributado un centavo. ¿En qué momento la renta puede hacer eso? O sea, ¿hasta cuántos años para atrás? Porque hay leyes que no se puede. Primero, ¿hasta cuántos años para atrás? Y segundo, ¿cuál es tu opinión con respecto a mucha gente que se cree que lo que paga de ITEVIS y lo que paga de impuestos sobre la renta es como si fuera un dinero que se lo sacara de los bolsillos? Que yo quiero que tú amplíes ese concepto. Sí, voy a empezar respondiendo, Ramón, la parte de la capacidad que tiene la administración para detectar en el ambiente cualquier transacción o el flujo de transacción que un contribuyente o un empresario o comerciante puede hacer. Y la posibilidad legal. Fíjate que, y hablando de reformas, la mayor reforma que se ha hecho a nivel fiscal es la implementación del sistema de comprobantes fiscales. Yo creo que hay 3 niveles donde hay que reconocer la eficiencia que ha tenido la administración tributaria, y la primera es con la implementación de los comprobantes fiscales. Fíjate que ya es difícil tú poder transar una cantidad importante de transacciones sin que tengan que mediar un comprobante fiscal. Pudiera dentro de esa cantidad aparecer algunas que tú puedas transarlas sin ellas, pero en la generalidad ya todo el mundo está exigiendo de alguna manera ese documento fiscal que en definitiva al que beneficia solamente es al quien vende, porque el que compra se queda sin gasto o sin costo. Y eso es diríamos, es una camisa de fuerza que tiene el mercado, y tienen como riesgo aquellos que están transando bajo la informalidad, vamos a llamarle así. El segundo elemento es la retención por vía de tarjeta de créditos a lo Verifone. Fíjate que yo creo que solamente pudiera estar de alguna manera tranquilo quien pudiera estar haciendo negocio 100% en efectivo, y eso es una probabilidad prácticamente remota, porque de alguna manera... hay mucha gente así todavía.
Pero habría que ver... Hay que ver el área de trabajo. Hay que ver el área de trabajo, porque la verdad es que es difícil transar grandes cantidades de operaciones en efectivo. O sea, diríamos, tú puedes transar una operación importante en efectivo, pero estar transando recurrentemente muchas operaciones en efectivo es un tema... Te limita. Sí, te limita, y además que tenemos riesgos de otros tipos. O sea, tenemos el tema de la inseguridad. Esa es la pregunta. ¿Cuándo puede? Yo te aseguro que hay mucha gente que trabaja millones de pesos diarios en efectivo. Fíjate, en este país. Mira, y por eso, Ramón, yo tocaba el tema de la ley de lavado. Fíjate que ahora tú tienes del otro lado una condición, diríamos, radical, que va ahora a presionar aquello que se viene dando como práctica de toda la vida. Entonces, el otro elemento que te quiero mencionar es el tema de las soluciones fiscales, o sea, las impresoras fiscales. Yo creo que bajo esas tres implementaciones, la Administración Tributaria tiene en sus manos, diríamos, el 90% del control de la transacción que se mueve en el país. Ahora bien... De manera formal. Y hay que ver ahora, Michelle, el tema de la acción que la Administración Tributaria va a desempeñar en aquellos sectores donde son difíciles de entrar. Por ejemplo, si nosotros hablamos de mercado, por ejemplo, como la Duarte, pero vamos a hablar de 100.000, de 200.000 bancas, vamos a hablar de 100.000 salones de belleza y de 150.000 colmados. Efectivo. Eso es efectivo, papeleta más a menudo. Pero hay un detalle. Fíjate, ¿dónde viene el tema del control? Antes un colmado, Michelle, no estaba tranquilo. No tenía obligación. Sin comprobante y compraba sin comprobante. Pero ahora ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando tú tienes aquí todos los colmados, por ejemplo, le compran a las licoreras y a las que venden bebidas. Esas compañías no juegan con su compromiso fiscal. ¿Y qué hacen esas compañías? Reportan las compras que le hacen esos colmados, lo reportan como venta a la Administración Tributaria. Ya la Administración Tributaria... Ahí están ellos yendo a los mercados y comprándole a los mayoristas que le despachan en efectivo. Le despachan fiados sin factura. Sí, ahora va en una guaguita platanera. Pero un porciento alto de lo que tiene el contenido de mercancía del colmado le llega por vía con comprobante. Le llega de Indubeca, le llega de las que venden aceite, le llega de todo eso, de mercancía. Todo eso, refresco y todo eso va con comprobante. Usted dice que con esa medida ahora de la ley de lavado, ¿usted cree que eso puede llegar hasta un 80-90% ya de control de parte del Estado? Del Estado. Fíjate, la ley de lavado incluye unos elementos importantes, Michelle, y es el tema de la obligación que tienen ciertos, por decirlo así, ciertos sectores. Bueno, pero esa era mi próxima pregunta, que la gente entienda. El mismo contador o contable o empresa que le hace su contabilidad, ahora se convierte en sujeto obligado. O sea, esa persona, con la nueva ley de lavado, que es la persona que tú contratas para que te haga tu estrategia fiscal y te la presente. Mira, yo quiero pagar lo legal, pero siempre la gente quiere pagar lo menos posible. Sí. No quiere pagar de más. Lo menos posible sin que me cree ahora esa persona, si se equivoca, también es responsable de lavado, que es lo que usted hace, los contadores públicos. Eso también ayuda a combatir la evasión. Los errores se pagan con dinero, con cárcel. No, ahora es con cárcel. Fíjate que la ley de lavado, en la ley 7202, que era la ley anterior, solamente establecía como los entes responsables de dar el debido seguimiento a la Dirección General de Control de Drogas, a la Superintendencia de Banco y a la Dirección General de Impuestos Internos. Ahora se incluyeron las cooperativas, el IDECOP, se incluyó los notarios, los contadores y las bancas. Todos los sujetos que no son financieros, están obligados ante esta ley y, como dice Michelle, incluyendo los profesionales liberales, abogados, notarios y contadores. ¿Qué pasa ahora? Fíjate que si ante esta ley, si yo tengo conocimiento de una tipificación de lavado ante uno de mis clientes, o sea, yo
aunque hay quienes tienen la tesis, Michelle, de que la responsabilidad, por ejemplo, del profesional liberal es cuando participa en una negociación a nombre de su cliente. No, o sea, es conocimiento. Pero hay que ver el tema de la responsabilidad de conocimiento. Vamos a aclararle como lo que él se está refiriendo. Mira, oigan bien, una operación normal de comprar una empresa o una persona comprar un carro o una propiedad. Usted normalmente, lo primero que hace la gente aquí que dice, ¿cuánto es la casa del apartamento? 3 millones de pesos. Tú vas con tu contador y con la gente que te maneja. Ok, ¿cuánto es el IPI? El valor. Es 2. Hagan el contrato por 2, le dan los 3 millones y nada más hacen el contrato por 2. Si el contador tiene conocimiento de eso, que es una evasión, sí. El contador y el dueño... ¿Es pasible No, el contador tiene que reportarlo, pero el notario también. Pero si no lo reporta... Claro, no, porque a la hora no es solamente que reportarlo, es que su obligación es reportarlo. Por eso digo que si es pasible de ser sometido por lavado. Sí, pues tiene conocimiento de una defraudación y de un delito de lavado ahora tipificado en la nueva ley. O sea, es que ahora el lavado está incluido, la evasión de impuestos está incluido. Que eso o se elimina por un lado, el delito tributario. O el contador va a cobrar un poquito más caro. Por el riesgo. No, lo que va a pasar, mayor riesgo, mayor valor. Lo que va a pasar es que a los contadores le van a decir menos. Va a ser peligroso. Yo creo que es un tema de la responsabilidad que todo el mundo tenemos que replantear, claro. O sea, todo lo que gravitamos en esto. Ética. Fíjate, por ejemplo, el tema de los notarios. O sea, el notario, vamos a verlo, como dice Michelle, en el tema de la... de los 2 contratos. Los 2 contratos. Casi todo el mundo hace 2 contratos aquí. Ya no se van a poder hacer 2 contratos. Bueno, cae preso el notario. ¿Y si uno lo hizo hace un tiempo para atrás? No es retroactivo. No es retroactivo, pero es un tema. Yo pienso, hay gente quienes están, como siempre, Michelle, apuestan a que las cosas no van a funcionar. Déjame decirte, una de las cosas que más repite, que no es que, ¿qué fue lo que tú dijiste? Que no era qué. No era retroactivo. No, que no es retroactivo. Oye, mira, Santo, una acotación. Fíjate que la Dirección General de Impuestos Internos, producto de los mismos acuerdos que tiene el país, porque hay que reconocer que este tema de alinear, diríamos, la política de prevención, porque no solamente es un tema de lavado, la prevención al financiamiento del terrorismo, fíjate este tema. Es una ley internacional. Y es un tema o sea, los organismos internacionales, justamente creo que ahora en noviembre, vienen a evaluar el país para ver el GAFI. Entonces, no es un tema, porque a veces la gente cree que el tema es fiscal. Sí, o que es el director de impuestos internos, que el gobierno quiere más recaudaciones. Así es. Además, yo creo que como país, nosotros tenemos que tener un compromiso ante este flagelo. Fíjese, por ejemplo, esto que sucedió ayer. O sea, yo creo que son temas... Basilio, nos queda muy poco tiempo. Cuando yo trato este tema, me fascina tratarlo porque nosotros tratamos, Michelle y yo aquí, de que este programa también oriente un poco a la gente. Hay mucha gente que son muy tercos para tributar y hay otra gente que son muy descuidados. Gente de clase media, alta. Da pena, yo decía a Michelle el otro día, que tú te pares en un supermercado al lado de la caja varias veces y tú ves mujeres consumiendo 60, 70, 80 mil pesos y le preguntan, ¿usted quiere comprobante? No. Ella no sabe que un día ese esposo que le dio ese dinero o ese negocio que ella tiene va a tener que alinearse, que se organice, porque la gente a veces no entiende que cuando tú pagas un impuesto por una mercancía, si tú tienes un negocio que la vende, tú deduces, tú lo que vas a pagar es de la diferencia. La gente cree que va a pagar el ITEVI, como dice, yo no soy socio del gobierno con un 18% de ITEVI y un 29% de impuestos sobre la renta. Por un lado, en estos minutitos que nos quedan. Y por otro, ¿por qué que en este país hay que preguntarle a la gente que si quiere comprobante o no quiere? ¿Por qué no hay una fórmula de que las impresoras saquen el comprobante aunque se pierda? Porque total, si tú dices que sí quiere comprobante fiscal, tú das tu número de cédula, pero si tú no lo reportas, eso se pierde. Entonces, ¿por qué es que no se ha podido lograr que todas las impresoras fiscales manden el comprobante fiscal directo? Sí, a mi manera de ver... ¿Qué tú crees? Yo creo que y ahí quiero que te separe un poquito del ejercicio con tus clientes. Yo creo que fue un error de la estructuración del sistema de comprobante fiscal. Fíjate que esa modalidad de establecer tantos tipos de comprobantes fiscales, lo que ha hecho es que ha hecho complejo el propio sistema y le ha dado una brecha a ese comercio
para que pueda maniobrar con ese comprobante que es de consumidor final. O sea, yo creo que, y es como tú dices, Santo, yo creo que al final de cuentas lo que habría que establecer es controles de ese crédito fiscal que se dio para que cuando se aproveche como costo o adelanto de ITEVI, se pueda entonces auditar la calidad de ese costo o ese gasto y del adelanto de ITEVI. O sea, me refiero a que si yo voy al supermercado a comprar hacer una compra para el hogar y me dan un crédito fiscal, imagínate que el sistema estaba establecido que todo era lineal con comprobante fiscal de crédito, y yo voy a utilizar ese gasto de mi hogar en mi empresa, entonces ahí estaba el trabajo de la administración de monitorear la calidad. Parece que en su momento se evaluó el costo de auditar la calidad del gasto y se prefirió entonces esa brecha que se lo hacen en computadora. No, mire, hay países donde en todos los comprobantes salen con un número, y a través de ese número rifan carros, viviendas y muchísimas cosas para incentivar la población a que lo reclame. Tú ibas a Venezuela y todo el que iba a comprarte un colmado tenía que coger su comprobante. Eso es normal. Ahora, yo te quiero decir que aquí el problema era nosotros hicimos un trabajo sobre la implementación de los comprobantes fiscales. Y cuando se comenzó, el problema era tan grande, porque daba mucho el efecto de la aspirina, que era buena para el dolor de cabeza y mala para el estómago. Tú mencionas, y era, si se ponía a todo, comenzaba a controlar a un sector que en ese momento las autoridades todavía no están atacando, que es a la persona física independiente. Tú dices, él mencionó ahorita el comprobante fiscal en los colegios. Sí. Y tú mencionaste la mujer con el 40,000 pesos en el supermercado. Sí. Tú sabes que el 50%, es más, el 80% de los papás no piden el comprobante fiscal. Y tú sabes que por qué las mujeres no piden todas los 30 y los 40,000 pesos en el comprobante fiscal. Porque si tú pides el comprobante fiscal, luego tú tienes que justificar dónde tú sacas el ingreso. Si tú dices que tú pagas $10,000 de colegio y tú pagas 200,000 de supermercado, tú no puedes tener un sueldo de 50,000. ¿Entendiste? Entonces, eso provoca un efecto. Al principio se buscaba controlar. Dice, vamos a controlar las empresas. El que compre, ¿quién quiere? Bueno, el que la vaya a presentar. El que lo vaya a utilizar más para adelante a descontarlo. Pero imagínate que cojan mañana y que te digan a ti, todo lo que usted pagó con su... ¿Cómo que usted tiene 5 años pagando con su tarjeta de crédito 5 veces lo que usted está... Lo que usted gana? Sí. Y ahí viene como que él comenzó. La ley de lavado. El secreto bancario. Sí. Ahí viene el secreto bancario. La tarjeta está protegida con el secreto bancario. Pero los colegios, cuando tú pides el comprobante obligado, cuando tú coges el comprobante, imagínate que todo tuviera comprobante. Todo acto de comercio lleva un comprobante, con ITEVI o sin ITEVI. ¿Qué pasaría? Tú tienes que justificar dónde tú sacas los ingresos. Sí. Y cuando la renta agarre las facturas de la venta del negocio, las facturas de la venta, que la persiana que compraste, el baño nuevo, el jacuzzi, con el nombre de Michelle y cosas, y un día te agarras y te dicen, ven acá, no, Michelle, pero es que automáticamente... Porque eso no es secreto bancario. Es que eso provoca automáticamente cuando... Lo que pasa es que hay un proceso que a lo mejor Basilio nos puede ayudar, que es el proceso de lo que pasa cuando uno usa el comprobante fiscal. Porque estoy hablando ahora sin el comprobante. ¿No lo hacen aleatorio en la renta? No. En la renta, para investigar cuando el negocio mío reporta la clientela, porque tiene que reportar la venta. Todos los meses hay que reportar la... Entonces, aleatorio puede agarrarse, pero mira, aquí está saliendo Basilio Sánchez comprando tanto y tanto. Sin comprobante fiscal estamos hablando. No te pueden decir nada. Y es que el sistema... Si tú no te has cogido el comprobante. No, el sistema cuando es con... sin comprobante. Cuando es con crédito fiscal, porque fíjate que el crédito fiscal, y como dice Michelle, reporta el dato de la cédula. Y la cédula es tu RNC y a través de él es que hace la lectura del sistema. Cuando es un consumidor final, fíjate que no te piden nada, simplemente no quiere comprobante, no, te lo imprimen, un consumidor final. Y esos comprobantes dicen válido para crédito fiscal, que no tiene RNC. Sí, debe de tenerlo, o sea, sí, porque todo tiene que tener un RNC. Sí. Todo. Si de crédito fiscal tiene que tener un RNC porque es la única manera del sistema leerlo y de tú utilizarlo como costo, como gasto.
Entonces yo debo decirle a las mujeres que le dicen al tipo que no le interesa comprobante fiscal que sigan diciéndole eso mientras tanto. Bueno, si no lo va a utilizar como peor. No, yo quiero decirle lo que le corresponde. Tú tienes, óyeme, si en tu sistema... Ahora, eso es una carta en una caja, de una cajera de un supermercado, de una ferretería. Ahora, cuando tú vas y te sientas y compras un juego de muebles, compras esto, lo otro, ¿a nombre de quién? De Juan Pérez. Que sé yo, un juego de muebles, un jacuzzi, una qué sé yo, que después vuelve una persiana. Estas mujeres que son compradoras compulsivas. Todo eso que tú compraste ahí, que tú lo pagaste con cheque o con tarjeta o con lo que sea, pero no pediste comprobante de nada, esa información de ese negocio va a la renta. No, porque esa persona es a la renta. No, yo digo la persona que compró. La renta no, el negocio. No va. Sí. Porque si tú no pediste el comprobante, la renta, esa factura no la pone en su 606. Y bueno, hay que agregar, Michelle, que si en el caso, por ejemplo, en el caso de los supermercados, fíjate que la mayoría de gente, claro, a excepción de aquellos casos que tú mencionas de efectivo, pero la mayoría de clientes pagan con medios electrónicos. Entonces, aunque te den un comprobante de consumidor final que no te sirve, pero el hecho de tú pagarlo con la tarjeta de crédito ya obliga al negocio a hacer el reporte. Tiene que hacer reporte, y eso llega a la renta. Y eso llega a la renta. Y la renta aleatoriamente chequea a la gente, la computadora. Pero por eso es que hay que buscar a la gente. ¿Cómo usted dijo? Para mí que es un peligro. No, eso se llama brecha, eso es lo que dijo él. Sí. El gobierno da brechas, da espacio para que la gente coja. Evada. Es una brecha para evadir. Óyeme, ¿qué pasa si tu cuerpo tú haces así, cierra la boca y te tapa la nariz? Te asfixia. Te digo algo, ¿tú sabes lo que pasó en la renta una vez? ¿Qué pasó? Hace algún tiempo. Que la gente que vende, por ejemplo, tiene un negocio que la mayoría de las ventas son, la mitad son efectivos o un 30% y el resto es con tarjeta. Entonces la gente nada más reportaba las que eran con tarjeta. En la administración de X para atrás. Y le decían a la gente, en sentido práctico, hay cosas que se dicen que no se escriben. Óyeme, dile que reporte por lo menos un 25%. Yo sé que ellos venden mucho al contado, que por lo menos un 25% la reporten esa venta. Ahora lo que es criminal, lo que es criminal. No era así, no fue así una vez. Que por lo menos un 25%, porque si no, no te lo voy a aceptar, te la voy a investigar. Es que fíjate que por eso decíamos que la reforma más importante que se ha implementado en el país son estos mecanismos, porque ha roto aquellos mecanismos que de alguna manera, en parte, ¿no? Un gran porcentaje que se tenía. Pero hay algo importante, Ramón, y es que decir que lo criminal es aquellos comerciantes que cobran el ITEVI y no lo pagan. Sí. Porque fíjate que hay casos que se dan, Michelle, que no te cobran el ITEVI. O sea, te dan una facilidad y no te cobran el ITEVI. Pero no es tan criminal ahí. Diríamos que, fíjate que... Es más consciente. Porque al final de cuentas, si el individuo te está dando, diríamos, la concesión del impuesto y no lo paga, fíjate que está incumpliendo con un deber de reportar, pero de alguna manera no está siendo tan lesivo con el tema de... Con el Estado, con lo que necesita el Estado. Ustedes los tecnócratas lo ven de esa manera. Pues yo he oído a Michelle mucho hablando aquí en sentido práctico. Cuando tú tienes un negocio en este país, y algo así ha dicho Michelle, parecido a lo que yo estoy diciendo ahora, y tú dices, bueno, el ITEVI te lo cobré, entró a la caja, entró el ITEVI, entran 100 mil pesos de ITEVI, y entraron de la venta bruta 300 y 400 y es 1 millón de pesos, y tú dices a final de mes, hay que pagar 250 de alquiler, el personal, hubo que votar 2 empleados, no alcanzó. Sí, pero... ¿Para quién tú dejaste el que no alcanzó? Porque yo te he oído a ti diciéndolo. Sí, pero una cosa... A veces mira, yo soy bien... Tú lo dijiste con estas palabras el otro día, a veces es que no alcanza. Sí, no, pero es que a veces no, es que aquí hay problemas con las empresas y la mayoría tienen problemas de capital, pero hay un detalle. Aquí no podemos justificar lo que está mal. No. Una cosa es, nosotros siempre hablamos del flujo. Yo me quejo de las penalidades en las fechas. Pues yo siempre digo, si usted tiene que pagar hoy un ITEVI o una quincena... Y lo puede pagar 6 meses. Oye, y lo paga, 2 días después. 10. Usted tiene que pagar un 5 y un 10% de recargo. Entonces, yo te digo a ti que a veces utilizar el dinero como flujo no es lo mismo que cogérselo. Mira, hablábamos de la... yo no digo que se queden con Oye, hablábamos de la brecha. Mira, cuando un dueño de negocio se sienta... Después de decir, porque aquí la gente lo que pasa es que cree que todo es jugando, y dice, todo lo que la gente que pidió, ¿cuánto yo vendí este mes? 1 millón de pesos. De ese 1 millón de pesos, ¿cuánto fue con tarjeta de crédito? Sin averiguar,
Fue 300.000. Ya esos 300.000, tú tienes te descuentan automático el ITEVI. Oye bien, 1. Número 2, de ese millón, ¿cuántos me pidieron comprobante fiscal? 300.000 más. Son 600.000, no. De esos 600.000, de esos 300.000, ¿cuántos están comunes con la tarjeta de crédito? Entonces, ya tú tienes 500.000. ¿Cuánto me pagaron efectivo? 200.000. Entonces yo puedo evadir y cogerme el ITEVI, cogértelo. Sí. Espérate, de lo que no fue con tarjeta, pero que tampoco fue con comprobante fiscal. Exacto. Oye bien. Esa es la parte. Entonces, muy bien. Pero espérate. Basilio viene y te dice a ti, un momentico, sus gastos y sus compras. Usted no puede haber comprado y gastado 800.000. No cuadra. Sí. Entonces, la brecha que está, el que cobra un ITEVI y no lo paga, es un ladrón. Ahí está el problema. Eso hay que estar claro. El que cobra un ITEVI a una persona, usted le está cogiendo un ITEVI a la persona que lo pagó ahí más plata. Eso no tiene nada que ver con el flujo de efectivo y lo que está ahí. Es así, ¿verdad? Así es. Que de hecho, Michelle, claro, yo no sé por qué el tema de variar el mecanismo del ITEVI le ha sido un tema tan dificultoso en todo estos procesos de reforma, porque la verdad es que yo creo el flujo está bien limitado y eso entonces limita mucho la eficiencia recaudatoria a nivel de Usted habla de que no hay liquidez. De que no hay liquidez. Por el tema del sistema de pago. O sea, tú facturas y cobras 60, cobras 90 días. Por el ITEVI, como tú decías, tienes que pagarlo 20 días después de haberlo que quiten el secreto bancario, se acabó ese de eso vamos a hacer un programa. Eso se llama que los impuestos en República Dominicana se cobran por lo devengado y no por lo percibido. Así es. Sí, ¿verdad que sí? Así es así. Entonces, eso es un tema que aquí, si eso lo resuelven, activaría muchísimo la economía, pero el gobierno necesita estabilidad en la recaudación. Y el comercio necesita también transparencia y también consideración, porque la verdad que la cosa no está fácil. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya terminamos por el día de hoy Síntesis Consumidor y Agropecuaria y le damos las gracias a Ramón Santos y lo despedimos hasta el viernes que viene sin idioma. Y a Basilio que nos dé la vuelta de vez en cuando. Todavía. Déjenme hablar, yo que presté tanta atención para aprender nosotros. Todo, sí, la verdad. Y bueno, a Basilio Sánchez, al licenciado Basilio Sánchez, contador público autorizado, especialista en impuestos y también, como dije al principio, amigo de Síntesis, le damos las gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y hoy, a ver, con más entusiasmo, que el viernes pasado fue como que así, ¿eh? Hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Así.